9 de la mañana, 19 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad. Es momento de darle la bienvenida al abogado del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República, el doctor Juan Raúl Williman. Hay varios temas para conversar. El consultorio era, primero que nada, bienvenido. ¿Cómo anda? Muchas gracias. Buen día. El consultorio venía defendiendo, patrocinando a Romina Celeste Papazo. Esa condición ya cambió. Estaría quizá bueno empezar por el principio y contarle a la gente los argumentos de por qué ella no se puede defender más a Romina Celeste Papazo. Sí, capaz que una aclaración que en realidad ya estaba en el comunicado, ¿no? El comunicado lo que planteaba es que primero nosotros nunca tuvimos actuación en la denuncia de la señora Paula Díaz contra el señor Samuel Orsi, ¿no? Más allá de que alguna vez recibimos algún tipo de consulta, no podíamos patrocinar ahí, no pudimos nunca ni siquiera recibir a la víctima por razones muy simples. Eso se patrocinaba en el departamento de Canelones y nosotros tenemos competencia exclusivamente en Montevideo. De todas formas, uno podía ver esa denuncia como una denuncia que le podía presentar algunas dudas, pero nosotros no estamos para cuestionar a nadie, simplemente lo que marcamos es la realidad. Lo que pasó es que nunca ni patrocinamos, ni asesoramos, ni nos enteramos de esa denuncia, lo vimos como ajeno. ¿Nunca hubo un contacto con ustedes no, tampoco? Por eso, la unidad de víctimas sí, pero nosotros tuvimos que plantear nuestra imposibilidad de actuar. Entonces el único punto de contacto real es la situación de Romina Papazo, que sí es patrocinada o era patrocinada por el consultorio, pero exclusivamente como víctima en el caso Penades junto con otras 10 víctimas más, ¿no? Entonces eso es lo primero que queríamos dejar claro, porque si no parecía que había puntos de conexión que en realidad no había. Una causa es una causa en la que nosotros no nos toca participar y otra causa sí es una causa donde nosotros sí patrocinamos víctimas. De hecho, seguimos patrocinando 10 víctimas más, y el punto de conexión entre una y otra era la situación... Claro, que la denunciante era la misma persona, ¿no? Exacto. Sí, en realidad no era la denunciante. Bueno, sí, una de las víctimas. Sí, en realidad una de las víctimas es Papazo en el caso de Penades y pasa a ser imputada en el otro caso donde había otra denunciante con la que, repito, nosotros no tenemos ni contacto ni conocimiento. Bien, de todas formas, esto era una aclaración porque Papazo tenía muchas otras causas en trámite que nos hacían, por lo menos a nosotros, monitorear la situación y tratar de saber o determinar si en algún momento se podía generar algún tipo de incompatibilidad. ¿Qué otras causas, doctor? Y bueno, lo que pasa es que había denuncias, tenía causas como denunciada y como denunciante, donde también muchas veces se nos preguntó si nosotros patrocinábamos y nosotros en realidad ahí no patrocinábamos. De hecho, tenía un cuestionamiento, tenía una denuncia hecha respecto de un fiscal, una defensora pública, que nosotros no teníamos nada que ver con esa denuncia, que ahora la tiene como investigada, pero, repito, no patrocinamos ahí. Después tenía otra causa que se investigaba por una presunta situación de unos chats falsos, que, repito, nosotros tampoco patrocinamos ahí. Y después había hecho varias denuncias ella también, o sea que tenía la doble calidad. Lo que nosotros monitoreábamos eran dos cosas, básicamente. Primero, si ella en algún momento tenía calidad imputada o condenada. ¿Por qué? Porque algo muy simple que todo el mundo sabe, nosotros solo defendemos víctimas. Claro. No podemos defender imputados, no en este convenio, no en el marco de este convenio. El convenio entre el consultorio, la Asociación de Familiares de Víctimas y el Ministerio del Interior, nada más y nada menos, nos impide trabajar con imputados, solo patrocinamos víctimas, ¿es verdad? Aunque no sean la misma causa. Sí. En general, tenemos que analizar la incompatibilidad de esa condición. Porque capaz que es imputado o fue condenado por otra cosa y nosotros podemos patrocinar igual. Tenemos que ver otra situación. Que venía siendo este caso en realidad, ¿no? Claro, hasta esta situación con la denuncia de Paula Díaz, ella venía siendo investigada por otras causas, no se le había... Igual lo monitoreamos, porque si en otra causa, o sea, si se había inventado un chat o se había hecho, no sé, o se había tenido otra actitud incompatible con su condición de víctima patrocinada por el consultorio, también tenemos que reaccionar. De hecho, muchas veces nos cuestionaron por qué la patrocinamos, pero nosotros explicamos 1000 veces y lo seguimos explicando, que Romina tenía todo el derecho del mundo a contar con asistencia letrada gratuita en su condición de víctima, sin recursos para pagar un abogado particular. Esa es la realidad. Claro. Y no importa lo que opinaban las redes, lo que decía, lo que dejaba de decidir. La verdad es que nosotros no somos rectores morales de las víctimas. Nosotros patrocinamos víctimas. Ahora tiene un abogado privado, Romina Celeste. Sí, no sé, la verdad que en su declaración jurada de ingresos, ella no parece tener ingresos más que una actividad no formal. Bien. Que no genera
ingresos suficientes como para cubrir el tope de declaración jurada. O sea, cumplía con los requisitos para ser patrocinada por el consultorio jurídico. Y eso es lo que jurídico. explicamos siempre. Si cumple con los requisitos, nosotros tenemos la obligación de patrocinarlo. Ahora doctor, bien, sí. y termino para contestarle, muy cortito. Ahora bien, estas situaciones donde podía ser imputada en algún momento podían tornarse no solo incompatibles con su condición de víctima patrocinada de forma gratuita, sino que podía haber, y nosotros lo pusimos en el comunicado, incluso un conflicto de intereses con otras víctimas que nosotros defendemos. Porque si ella de alguna manera afecta la causa u otras víctimas, nosotros nos vemos en una situación muy incómoda. Porque nosotros defendemos a 10 personas más. Claro. Que algunas de ellas, que no llegan a la causa por Romina, ya venían con su derecho, ¿no? Porque tienen derecho, cuestionando las actitudes de Romina y también nuestro patrocinio. Nosotros teníamos que explicarle esto a esa persona. Bueno, sí, lo que pasa es que así como te patrocinamos a ti porque no tenés recursos y tenés derecho a que te patrocinen, ella también, no importa lo que opinen en las redes. Lo que veremos en todo caso es si en algún momento su actitud perjudica a otras víctimas o perjudica a la causa o lo que fuera. Entonces, si nosotros sentimos que hay una mínima incompatibilidad, un conflicto de intereses, que es lo que nosotros decimos, bueno, quédese usted tranquilo que en ese momento nosotros vamos a tomar esa decisión. De hecho, yo el lunes, el martes, me reuní con una de esas víctimas que no llega al caso tras de Romina, que tenía su lógica preocupación y quería plantear su disconformidad, y por lo menos con 3 mamás de 3 adolescentes que también, con toda razón del mundo, tienen derecho a decir... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No estoy de acuerdo. ¿Por qué no cesaron antes? Lo que nos cuestionaban siempre. Y nosotros nos sentimos en la responsabilidad de explicar por qué nuestro patrocinio y por qué, bueno, llega un momento en que esto deviene incompatible y ya frente a un conflicto de intereses y ya las otras víctimas con derecho y con razón a decir, bueno, no, creo que nos afecta a otras víctimas. Claro. Y eso es específico. Doctor, sí. Y termino, perdón, me extendí, pero también en lo general, porque nosotros en la cruzada de defender los derechos de las víctimas también lo que pasó es grave, porque como nosotros pusimos en el comunicado, caricaturiza la situación de las víctimas, su dolor, su pasaje por el proceso penal, su pasaje por pericias que son revictimizantes, el trabajo de la unidad de víctimas, que es un trabajo destacadísimo. Ahí tenemos otro aspecto que ya es más general, pero que para nosotros es importante, porque incluso estos hechos aislados ponen en cuestión normas tuitivas muy importantes y sin embargo nosotros ya sabemos que es muy común que determinados actores o incluso hasta el sistema político responda reactivamente ante hechos aislados para revisar legislaciones, relegislar, plantearse cosas, en vez de tomar un análisis completo, serio, de, bueno, cuál es la situación real, ¿no? Doctor, hablando en criollo, el consultorio jurídico de la Facultad de Derecho de la UDELAR, sin comerla ni beberla, quedó expuesto ante la opinión pública a raíz justamente de las actitudes y los antecedentes de Romina Papazo. Entonces, yo le pregunto, ¿esto de alguna manera no hace que el consultorio en algún momento reanalice las formas de justamente monitorear los casos que recibe? ¿Hay una autocrítica en qué se debería eventualmente mejorar en el proceso de los estudios que le llegan al consultorio? Bueno, en realidad nosotros estamos muy tranquilos de que, como no somos rectores morales de la vida de las personas, solamente defendemos víctimas que carezcan de recursos para pagar un abogado particular. Y como sabemos que no hay víctimas perfectas, no encontremos la víctima ideal, las personas son personas y nosotros el compromiso que tenemos con los estudiantes a los que estamos formando, pero también no solo en la actividad educativa, sino en la actividad de extensión con este público especialmente vulnerable, porque son personas que presentan vulnerabilidades propias de distintas situaciones a la que le sumamos el hecho de que es una víctima del delito. Nosotros estamos muy tranquilos que ese compromiso lo tenemos y lo vamos a tener siempre, independientemente de lo que opine, porque se podrá imaginar que nosotros muchas veces no compartimos ni una sola de las opiniones que tiene Romina en redes respecto a, no sé, la ley de género, las disidencias, las minorías. Pero nosotros no estamos ahí para cuestionar ni su ideología, ni su afiliación política. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es defender víctimas y garantizar su pasaje por el proceso penal, ¿sí? Defendiendo sus derechos y que participe. Podría estar afectada la credibilidad, ¿no? Sí, pero le contesto antes. Entonces, nosotros estamos tranquilos con eso y
sí veníamos monitoreando, porque lo que más nos preocupa es ese conflicto de intereses, que efectivamente se afecte a otras víctimas que nosotros defendemos, porque ese sí es nuestro límite profesional y ético, porque si ya empieza a afectar la causa u otras víctimas, por eso yo recibía a estas 3 mamás y a esta otra víctima que, repito, no llega por Romina en la causa, porque tiene derecho a que se le explique y nosotros explicamos, sí, vamos a renunciar. Y esté molesto con esta situación, repito, de caracterización de las víctimas, de su pasaje por la Administración de Justicia. Ahora, Williman, fueron muy cuestionados en algún momento y por actores políticos su trabajo, la doctora Soledad Suárez también. ¿Hubo pedidos de removerlos de ese consultorio? No que yo sepa, nosotros son cargos que se los decide primero nuestro instituto, después el Consejo de la Facultad. Hay llamados permanentemente para concursar, o sea que, de hecho, está en proceso un nuevo llamado para ocupar dichos cargos. Es libre. ¿Cómo están los mosquitos? Perdón. Sí, insoportable. Tan complicado. Ya no tenemos forma de... Ya no tiene forma. ¿Esto qué significa? Que todos los docentes, incluso no docentes de facultad, pueden presentarse a ese llamado público para ostentar y ejercer los cargos que hoy me toca ejercer a mí. Y en todo caso a Soledad y a Marcelo y a los que obtengan los cargos grado 3, 2 y 1 que nos llevan a trabajar en este consultorio tan especial. No, sabemos de las críticas, pero nosotros estamos muy tranquilos porque nosotros tenemos nuestro deber es para con las víctimas. En todo caso, para con los estudiantes en su formación, primero que nada, para trabajar lo más responsable y éticamente posible. Nosotros estamos muy seguros del nivel formativo que le damos a los estudiantes, pero muy seguro, porque los estudiantes propios nos dicen básicamente el nivel que alcanzan en este consultorio de formación, tanto desde el punto de vista teórico, pues fundamentalmente práctico. No sé si hay un estudio particular que tenga en trámite 200 casos penales y tenga la cantidad de juicios orales que tiene el consultorio. No creo. O sea, la experticia que nosotros tenemos es amplísima, la experiencia de los estudiantes es riquísima y eso es lo que recibimos permanentemente. Y la devolución de las víctimas de obtener asistencia gratuita también es realmente reconfortante. Nosotros tenemos cartas, dedicatorias, gente muy agradecida con nuestro trabajo. Ese es nuestro compromiso. Si alguien después no está de acuerdo, es libre de comunicarlo, decirlo. Yo no como docente del consultorio, como profesional, entiendo que cuando uno asume una defensa, la asume para ejercerla, ¿no? Con el mayor compromiso y responsabilidad. Sí, claro. Me toca defender un imputado o una víctima. Ese es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo. Y cuando toca renunciar en este cargo público o en la vida particular, porque en la vida particular te va a pasar lo mismo. En la vida particular tenés un cliente que te miente o te falta la verdad y afecta a tu trabajo, cualquier abogado particular sabe que ese es el límite que encuentra. Si mi cliente me miente a mí que lo estoy defendiendo, claro, ya no puedo seguir trabajando con él. ¿Esa revisión se está haciendo en el caso Penades para ir a lo específico, no que estamos hablando de posibles consecuencias que haya de este caso de la denuncia falsa hacia Orsi con derivaciones en el caso Penades? ¿Se está haciendo una revisión de las denuncias, de esa calidad de las víctimas? Mira, lo cierto, Lorena, es que nosotros tenemos 10 declaraciones anticipadas, que es un número altísimo. Declaraciones anticipadas que se han realizado con las mayores garantías, o sea, se debatieron los pliegos durante horas, preguntó la fiscalía a esos grises, preguntó la defensa del imputado, preguntó la defensa de la víctima, se analizó declaración tras declaración y ese cúmulo de declaraciones indica, o ya diría prueba, que lo que se denunció es efectivamente así. Ahora, si tú me decís de las 10 declaraciones que podés tomar algunas con mayor eficacia convictiva que otra, yo diría que eso pasó desde el comienzo. Y te digo por qué, porque creo que siempre manejamos esta realidad. Creo que siempre hubo 2 víctimas que estaban cuestionadas desde el minuto 0. Ahora, pero el hecho de que estén cuestionadas no iba a dejar de que se siguiera investigando. Si llegaban otras víctimas, se le tomara declaración, nos contara lo que le pasó y se chequeara la veracidad de esa información con otras evidencias. Porque vos no tenés una carpeta que solo tiene 10 declaraciones anticipadas,
que sí las tiene, que muchas son muy contundentes, que hay víctimas que no llegaron al caso a través de Papazó, pero además tenés todo otro arsenal de evidencias muy importante que terminó con 6 personas condenadas confesando que salían a buscar víctimas para evitar que declaren. Ahora, doctor, ¿cuánto ayuda? Yo lo que pregunto ¿es razonable que alguien utilice el aparato del Estado, que alguien ponga en juego un alto cargo en el INR, que alguien ponga en juego su libertad ambulatoria, la posibilidad de cometer un delito, y eso que hay una parte de la trama que está imputada, hay otras investigaciones pendientes, que toda esa gente ponga en juego eso ¿para qué? Para evitar que, básicamente. Y cuando hay... Digo esto porque la trama no es que aparece de la nada. Aparece porque se incauta un celular donde aparece el flujograma, las conversaciones, los contactos, lo que se dice uno con otro, conversaciones entre el imputado y los que lo estaban ayudando. ¿Puede haber nuevos implicados? Bueno, la Fiscalía sigue investigando. Sí, bueno, creo que es de público conocimiento que hay otras personas que han colaborado que hay que ver qué calidad tienen, seguramente la de testigos, la que aporten información. Pero digo... Vamos a suponer que todos los otros que quedan por investigar son testigos. Pero entonces son testigos, ¿de qué estamos hablando? De prueba testimonial. De prueba testimonial que aparte no surge de la nada. ¿Surge a partir de qué? O de lo que surge de los celulares, conversaciones de WhatsApp, llamadas telefónicas. Acá hay interceptaciones telefónicas muy relevantes con información que surge de llamadas que fueron interceptadas e información que ya quedó guardada. Entonces, uno puede decir que la causa, en definitiva, tiene una afectación. Bueno, la afectación sigue siendo la misma afectación que tiene el origen. La credibilidad, yo diría, de dos de los denunciantes que fueron siempre cuestionados desde el minuto cero y que en todo caso te podría agregar, Lorena, que hoy la situación de Romina hace que sea aún más cuestionada de lo que ya era cuestionada en su momento. Le hago tal vez 2 preguntas que podrían estar vinculadas. La primera, ¿cuánto cree usted que abona a la teoría de la defensa de Penades el tema de la trama, el hecho que Paula Díaz denunciara públicamente que Romina Papazó juntó a algunos amigos suyos para hacer la denuncia? Eso es uno. Y lo ato con esto otro que saca hoy Búsqueda, de que se habilita, la jueza habilitó, pese a la opinión contraria de la fiscal, a que Penades brinde una conferencia, o brinde una conferencia, no, de una entrevista a un medio de comunicación. Bien. Empiezo por la última. Nosotros, frente a la solicitud de la entrevista, no nos opusimos. Como defensa de la víctima no nos opusimos porque primero que creemos en la libertad. La persona está privada de libertad, no tiene limitada el resto de sus derechos. No tienen problema con eso. Pero eso lo dijimos, lo decimos en general. Cuando una persona está privada de libertad, está privada de libertad. Todo lo demás que le pasa es un exceso. Sí, además la Constitución lo dice, el artículo 29 lo dice. No, pero todo lo demás es un exceso por parte de... Si está hacinado, no tiene un lugar adecuado, no tiene tiempo de recreación, todo eso es un exceso, porque lo que manda es a privarlo de libertad. Sí, todo lo demás es un exceso. Entonces nosotros en nuestro escrito nunca planteamos que no pudiera haber una entrevista porque no le vamos a agregar, nadie piensa en agregarle al hecho de estar privado de libertad otra limitación. Lo único que contestamos en el escrito es, la entrevista puede contar su vida. El tema es lo de siempre, es que, porque ya lo hizo en una entrevista, el tema de hablar o cuestionar o referir o dar nombres incluso de víctimas que tienen una protección. Ese fue nuestro planteamiento. O sea que en el primer punto ahí hay 2 situaciones distintas. La Fiscalía directamente se opone y nosotros no nos oponemos a que haga ninguna declaración pública, que haga la declaración pública que quiera, mientras, igual que nosotros, que hay cosas de las que no podemos hablar, porque yo tengo un montón de información que acá no estoy diciendo. ¿No? O sea... Lorena me pregunta una cosa, tú me preguntas otra y yo te contesto lo que puedo, porque hay otra parte de la información que no te puedo contestar. Bueno, eso rige para todo. Maggie me preguntó una cosa, me dijo, ¿hay más personas? ¿Cómo se investiga? Yo hay cosas que no te puedo decir. Entonces, si ese mismo cuidado que tenemos nosotros, lo tiene que tener la defensa del imputado y el propio imputado dará una entrevista, porque si da una entrevista de forma libre, entonces todo lo que está reservado deja de estarlo. Es por eso que nosotros planteamos algún reparo, pero no que declarara. Y con respecto a la otra pregunta... que tiene, porque la primera pregunta tiene que ver con esta situación puntual. Ahora, con respecto al mismo cuestionamiento, a cómo avanza la causa, si yo fuera abogado de pena, si yo me pasara al otro lado y tenés una teoría del caso alternativa, todo lo que abone a esa teoría alternativa lo tenés que traer. ¿Y cuándo lo vas a usar? Y bueno, imagino que si esto deriva en un juicio oral y público, tendrán que tomar todos los insumos
útiles para acreditar su teoría alternativa del caso. Perdón, pero están complicados. No, está complicado de verdad. Es una nube de mosquitos. Mientras no se coma uno, mire, y se atragante, está todo bien. Es una nube. Pero ahora, termino con esto. Y nos parece normal y parte de las reglas. Yo lo único que digo es que de lo que surgió en el programa, creo que hay que marcar una diferencia entre lo que la situación puntual en la que a nosotros nos toca participar, que es la denuncia falsa contra Orsi, donde Paula Díaz tenía audios donde Romina no solo confesaba que esto era falso, sino que la coacheaba o pónganle el nombre que quieran de lo que hacía. O sea, había audios que acreditaban eso. Pero en el punto que refiere a la otra causa, no tiene nada de eso. Es solo su versión. Es ella que dice lo que ya escuchó muchas veces, porque esto mismo ya lo dijo la defensa Penades y el propio Penades. O sea que respecto de esta versión no hay un audio por ahora, por lo menos, y si lo hubiera, entonces las cosas podrían cambiar y ahí la defensa del imputado tendría más elementos. Claro. Pero por ahora, para ser objetivos, ¿cuál es el elemento que tiene? La versión de Paula Díaz. Que ¿cuánto más creíble que Romina es? Digo, porque es la persona que ya confesó, denunció hace muy pocos días en la seccional policial 10ª algo que sabía no era verdad. Wilman, por ahí, y recién mencionó la palabra... La misma poca credibilidad de ambas, yo creo que... No creo que, si fuera defensa Penades, lo tomaría como un insumo. Tampoco me parece que por ahora, y con esta información, no es más que eso. Recién mencionaba la palabra coacheo, por lo menos cierto asesoramiento en la manera de declarar, del decir. Sí. ¿Qué trabajo hace en ese sentido? No digo que lo hace, lo consulto porque en las últimas horas eso fue algo que planteó el abogado de Orsi, el ex fiscal de corte Jorge Díaz, y se le consultó acerca justamente del coacheo que podía tener Romina para hacer frente a una pericia, para hacer frente a un montón de cosas. Fue muy claro en decir que eso no es... El pasaje por el sistema no te da esa experticia. Entonces, la pregunta es, tampoco. porque por ahí algún periodista se lo mencionó y por eso se lo consulto directamente. Sí, Leonardo. ¿De qué forma se asesora entonces, se hace la recomendación para la declaración de este tipo de víctimas? ¿Caricaturizando a las víctimas? Seguro que no. Seguro que no. O sea, nadie le puede decir a una persona cómo enfrentar una pericia, porque una pericia es un examen técnico entre un técnico, psicólogo, psiquiatra, pero ustedes social. Deben tener claro cómo se realizan las pericias. Se lo consulto para tener todos los elementos. Pero no desde ese lugar, no desde el lugar que le plantea Romina, porque iríamos contra nuestros propios intereses. La persona que hace una pericia tiene que contar lo que le pasó desde el lugar que le pasó. Y si no le pasó, no hay forma de coachearla. En realidad esto no es un coaching para tener un pasaje por el sistema menos revictimizante y todo. Este era un coaching para delinquir. Lejísimos de nuestra ¿Romina actividad. tiene esas habilidades? Bueno, yo creo que lo que dice el doctor Jorge Díaz tiene que ver justamente con eso. Y lo dijo muy claro, por eso no me siento los pudo haber engañado a ustedes también. Esa es una pregunta, ¿no? Si Romina le mintió a los abogados del consultorio jurídico. Y capaz que sí. Bueno, seguro nos mintió en varias cosas, ¿no? Porque en algunas cuestiones que nosotros hemos planteado, seguro que nos mintió, y en este caso puntual también. Pero más allá de eso, lo que quiero decir que lo que dijo el doctor Jorge Díaz está muy lejos de acercarnos a nuestra entidad. Es más, estoy seguro que no lo dijo por eso. No, fue simplemente una duda que surgió que le escuché y dije, bueno, capaz que hoy teniendo a Williman se lo podemos consultar. Lo dijo porque me parece que lo que sintió es que contaba con una información o con una experticia propia de alguien que estaba asesorando para delinquir, con formación y con información propia de alguien que tiene una formación que Romina no. Y me parece que no es un elemento menor, porque Romina es una persona muy vulnerable, y así como también la ven, muy vehemente, también muy vulnerable y muy manipulable. Entonces, no me parece descabellado para nada lo que dice el doctor Díaz en cuanto a toda esta realidad, este análisis tan profundo de cómo... Porque no es como pasar por el sistema de justicia. O sea, esto era como terminó siendo ejecutado de muy mala manera y a todas luces ya se veía que la versión era bastante inverosímil.
Pero más allá de eso, la información que aparecía en los audios parecía una información aportada por alguien con mayor conocimiento del que ella misma trae. Lo que dijo, y estoy de acuerdo, el pasaje por el sistema no te trae esa información. No te explica cómo hacer frente a una pericia para engañar al técnico. No, ningún pasaje por el sistema de administración de justicia te explica cómo hago para simular un delito de la mejor manera, cómo mentir de la mejor manera. Eso no sucede en el sistema. Eso no sucede en el sistema. Eso ya es algo que o trae la persona, pero la persona no tiene esa formación. Ninguna de las dos personas que simulan parecen tener esa formación. Miliman, usted es penalista, además, ¿no? En su vida privada. Sí, ejercemos en materia penal. ¿Pertenece a la asociación? No, no pertenezco a la asociación. Pertenezco a lo que es históricamente nuestra colegiatura, el Colegio de Abogados del Uruguay. ¿Cómo ha visto las críticas que surgen a la ley de violencia basada en género, sobre todo el artículo 59 y el 46, si no me equivoco? Sí, bueno, yo tengo la mejor de la relación con los colegas de la Asociación de Abogados Penalistas, con la mayoría de ellos comparto, debato habitualmente. Simplemente lo que me parece en este punto es que yo decía que un hecho aislado, un caso concreto aislado, no puede ser el puntapié para analizar la revisión de determinada normativa. Me parece que la normativa siempre es perfectible y revisable, pero no a partir de un caso aislado, porque así es cuando legislamos a grito. Así es como se derogó la suspensión condicional del proceso. Así se derogó, por unas tortas fritas. Un instituto espectacular que evitaba la altísima tasa de prisionerización que hoy tenemos, porque hoy Petit decía que hay personas privadas de libertad con menos de 3 años de condena, ¿y eso qué significa? Que estamos mandando con privación de libertad cualquier caso. ¿Por qué estamos mandando cualquier caso? Y lo ato. Estamos mandando cualquier caso porque derogamos al grito institutos que son buenos. El instituto es correcto. Si está mal utilizado en un caso, ese caso no te puede permitir arribar a conclusiones. Yo para arribar a conclusiones necesito números. Yo para saber si efectivamente, como dicen, hay una desigualdad tan grande, tengo que ver números, tengo que ver cuánta es la cantidad de denuncias, cuántas formalizaciones hay y cuántas condenas hay. Yo le repetí hasta el cansancio que carezco de esos datos. El único que conozco es uno que pidió una información pública, pidió un psicólogo de abogado y por lo que vi, habría que chequearlo con precisión. En el 2021 habían 3.000 y pico de denuncias y formalizaciones llegaban a 500. O sea que las formalizaciones, hay que ver después las condenas. Digo esto ¿por qué? Porque eso te da la tasa de aclaración. Porque si menos de un sexto, o sea que menos de un 20% se aclararon, significa que el 80% quedó impune. Entonces, ¿qué pasa? ¿El 80% eran denuncias falsas? ¿O es que es muy complejo arribar al estándar primero para formalizar la investigación y luego para condenar? Ahora, lo que digo es, no me parece mal revisar las cosas, pero revisemos las cosas con base empírica. Revisemos las cosas con datos. Si alguien se preocupa, dice, me preocupa esta norma, voy a pedir los datos, pide acceso a la información pública, mide la cantidad de denuncias que manejan las Fiscalías de Delitos Sexuales, la cantidad de formalizaciones, la cantidad de condenas, y hace un estudio serio y te arroja los números y dices, mirá, la sola denuncia alcanza, yo estoy dispuesto a también como parte de la academia, como profesional que ejerce en derecho penal, a discutirlo, charlarlo y hablarlo. Ahora, si solo me traes casos de familia especializada, donde lo que se dispone es una medida cautelar y no está en juego de principio de inocencia, y no me traes la realidad del proceso penal y la cantidad de denuncias, y no lo planteamos en números para dar una discusión fuerte, seria, robusta, de qué hay que cambiar y por qué, porque vuelvo a un punto, y nos estamos extendiendo un poco, pero vuelvo a un punto que me preguntaste, es decir, esta denuncia ni siquiera era una denuncia que ingresaba en el 19.580. Si se denunció lesiones. Lesiones parciales, lesiones. Si se denunció lesiones. Y como se denunció lesiones, van a responder penalmente, claramente van a responder por denunciar un delito falso. Y si hubiera sido una situación que está prevista en el 19.580, es tan poco verosímil que también hubieran respondido penalmente. Porque la no responsabilidad penal, en todo caso, ahí está prevista para situaciones que son verosímiles. Si presenta presenta una falsedad absoluta y es absolutamente inverosímil, claramente también van a responder penalmente. Esa es la discusión que hay que dar. Doctor, muchas gracias por estos minutos. Por favor, placer.